Bueno, en este video vamos a abordar a la evaluación, la manera de evaluar el desempeño de estrategias en Machine Learning. El problema surge porque cuando tenemos bases de datos grandes, eventualmente estas bases se dividen en al menos dos conjuntos de datos, uno que se usa para propósitos de entrenamiento y otro para propósitos de prueba. Entonces, estas estrategias tratan de que eventualmente todos los datos sean utilizados en ambos conjuntos, es decir, sean tanto utilizados para entrenamiento como para prueba. ¿Ok? Entonces, vamos a examinar algunas estrategias eh, que se sugieren, se emplean comúnmente en esta área. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es mostrar cómo realizar pues el entrenamiento de un algoritmo dividiendo nuestro conjunto de datos en datos para entrenamiento y datos para prueba. Vamos a suponer otra vez que vamos a utilizar los datos de la diabetes. En ese caso, como recordarán, nuestra respuesta de salida es 0 o es 1. Entonces, para los puestos de clasificación podemos utilizar la estrategia llamada regresión logística, que en realidad más que regresión es una clasificación, pero bueno, ese es el nombre que se le da comúnmente. Ya hemos platicado anteriormente entonces cómo leer nuestra base de datos utilizando pues el paquete Pandas. Para este fin vamos a utilizar de la biblioteca scikit-learn, ¿sí? Esta función que nos ayuda para dividir nuestra base de datos en datos para entrenamiento y datos para prueba, ¿ok? Esto lo hace de una forma un tanto aleatoria. Y también vamos a decirle que, bueno, queremos utilizar el algoritmo llamado regresión logística para la clasificación, para el problema de clasificación de diabetes. Entonces, esto ya lo hemos platicado anteriormente. Leemos la base de datos y aquí vamos a suponer que queremos utilizar el 70% de los datos para fines de entrenamiento y el restante 30 para prueba. La manera de hacer esto es especificar una variable que se llama, el, el nombre es lo de menos, pero pues, vamos a darle un nombre adecuado. El tamaño del entrenamiento se especifica como 0.7, como una fracción. ¿Sí? Y ahora vamos a explicar esta parte que es muy importante. Estos datos se dividen de forma un poco aleatoria, como ya dijimos, en conjuntos para entrenamiento y un conjunto para prueba. Entonces, cada vez que corran su algoritmo, el scikit-learn va a seleccionar diferentes, pues, digamos, datos para cada conjunto, para entrenamiento y para prueba. Entonces, esto es un poco, a veces un poco problemático porque no podemos reproducir nuestros resultados exactamente de una corrida a otro porque los datos de entrada en principio son diferentes. Hay una forma de especificarle a scikit-learn que queremos que no cambie los datos de una corrida a otra, ¿ok? Y esto es utilizando este parámetro, sit igual a 1. ¿Ok? Entonces, eso es todo lo que necesitan recordar. Una vez que hayamos decidido que queremos reproducir otros resultados, utilizamos la función de train, test, split con estos datos, estos son los datos de entrada, la materia de datos de entrada, los datos de salida, aquí está el tamaño, ¿sí? Este es el comando que tenemos o la variable que tenemos que especificar como el porcentaje de los datos para entrenamiento. Y aquí está especificado que queremos que la base de datos la mantenga fija o constante entre las distintas iteraciones que queramos hacer en una sesión. Del lado izquierdo tenemos esta pues, matriz, digamos, que tiene datos de entrenamiento. Después vienen los datos para prueba, ¿sí? La respuesta de salida para entrenamiento y la respuesta de salida para prueba. ¿Ok? Eso es digamos, la sintaxis que tiene este comando. Después, en esta línea, lo que hacemos es utilizar esta función y declarar este solver para decirle que queremos utilizar entonces regresión logística y le damos un nombre a este modelo. Este es nuestro nombre y una vez que hemos definido ese nombre, usando ese nombre, ¿sí? Le agregamos el método fit para que realice entonces el proceso de regresión logística. Le pasamos los datos de entrenamiento
entrada como de salida. Este es un problema de entrada-salida donde conocemos las entradas y las respuestas. O sea, es un problema de aprendizaje supervisado totalmente. ¿Ok? Una vez que ha corrido, le pedimos que utilice ahora con el modelo que ya obtuvo, que determine, utilizando los datos para prueba que no ha visto todavía, que nos diga qué tan precisa es la clasificación que pudo realizar con estos datos pues, que no ha visto. Estos resultados los regresa en nombre de esta variable y simplemente le pedimos que pues imprima la precisión. ¿Ok? Esto significa que pudo aproximadamente, digamos, clasificar de forma correcta el 77.5 de los datos que no había visto hasta el momento. Pues esa es aproximadamente, bueno, ese es el resultado que uno obtendría si utilizamos el algoritmo de regresión logística, ¿no? ¿Ok? Bueno, una vez que sabemos cómo resolver este problema, lo siguiente que vamos a hacer es entonces utilizar el método este que se llama K-fold Cross Validation para hacer lo siguiente. En este caso, nuestra base de datos la vamos a dividir en K grupos o en K conjuntos de datos. ¿Ok? Aquí la idea es que utilicemos K-1 conjunto de datos para el entrenamiento del modelo, ¿sí? Y el conjunto restante de datos lo separamos para propósitos de prueba. ¿Ok? Y este procedimiento lo repetimos pues varias veces tantos como divisiones de nuestro conjunto de datos hayamos decidido hacer, hasta que eventualmente probamos todo el conjunto de datos, lo usamos para los dos fines, tanto entrenamiento como prueba. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una base de datos que divido digamos, en 5 partes. Entonces, en la primera vez que corra el algoritmo, por ejemplo, podría utilizar, pues, supóngase, el primero, el segundo y el tercer conjunto de datos para entrenamiento y usa siempre, digamos, el quinto conjunto para prueba. En la segunda corrida podría utilizar los datos uno, 2, 3 y 5 y utilizar el conjunto de datos 4 para prueba. Y así sucesivamente. Como se dan cuenta, eventualmente pues va a usar todos los datos para uno y otros fines, ¿sí? Tanto para entrenamiento como para prueba, en este caso. ¿Ok? La manera de realizar esta validación es la siguiente. Entonces, vamos a cargar otra vez de la biblioteca scikit-learn y vamos a importar pues esta función kfold y también vamos a importar esta función crossvalScore para pues validar digamos, la precisión de nuestros cálculos. Vamos a suponer que quiero o deseo dividir mis datos en 10 conjuntos, acá está, y igual que antes quiero reproducir los resultados de una corrida a otra. Y vamos también a suponer que utilizamos regresión logística para propósitos de clasificación. Este es el nombre, digamos, de nuestro modelo. ¿Ok? Y con este nombre lo utilizamos para, en esta función o en este método, ¿sí? Llevar a cabo entonces la regresión lineal con datos de entrada X y de salida Y. ¿Ok? Y aquí está definida también esta variable, el kfold, que antes hemos aquí definido en, en la casilla 14. ¿Ok? Una vez que hemos pues, hecho esta regresión, simplemente imprimimos otros resultados. En este caso, los resultados de regresión aproximados son 76, es más o menos parecido al anterior y una desviación estándar de aproximadamente 5%. ¿Ok? Bueno, este es el primer método de, digamos, de validación, ¿sí? Eh, existe otro en este caso, el tercer método que vamos a ver, en este caso, el número de bases de datos o de datos es exactamente igual al número de muestras, ¿sí? Lo cual significa que pues cada base de datos, entre comillas, pues contiene solamente un solo dato, ¿ok? Y este procedimiento pues puede ser demasiado tardado porque realmente va probando un dato a la vez. ¿Ok? ¿Ok? Entonces no se recomienda demasiado excepto para pues bases de datos que sean pues muy pequeñas. ¿Ok? Bueno, la forma de llevar a cabo esta validación
es de la biblioteca otra vez scikit-learn. Vamos a importar esta función leave one out, o sea, deja un dato fuera o que no considere, considera el resto de los datos. Vamos a definir aquí el nombre del procedimiento con esta función, ¿ok? Y ese es el nombre del procedimiento que vamos a utilizar. Y sobre este decimos posteriormente que, bueno, queremos también que usar la regresión logística, como ya habíamos mencionado anteriormente, ¿ok? Eso es, digamos, para este fin la vamos a utilizar. Y corremos entonces nuestro proceso con este comando. Aquí está el nombre del modelo que queremos, digamos, regresionar. Acá está. Los datos de entrada y de salida. Y este es el nombre de nuestro procedimiento de validación. El mismo que teníamos aquí arriba. ¿Ok? Y posteriormente simplemente pues imprimimos nuestros resultados. En este caso nos da una precisión muy parecida a la anterior, 76, aunque la versión, en este caso la versión estándar pues es mucho mayor, del 42% comparada con la anterior que teníamos acá arriba del 4%. El- la exactitud es muy parecida, pero sí hay desviaciones, bueno, diferencias, mejor dicho, importantes en la desviación estándar. ¿Ok? Y finalmente el último procedimiento que vamos a utilizar es, vamos a dividir de forma un poco aleatoria, digamos, los cocientes que resultan de especificar, digamos, el tamaño de base de datos para tanto para prueba como para entrenamiento. ¿Ok? Esta es una, digamos, una pequeña variación del procedimiento que vimos anteriormente, el primero de los k-folds, ¿sí? En este caso lo que hacemos es pues, probar simplemente diferentes conjuntos de base de datos, todas las cuales mantienen un cociente constante del número de datos de entrenamiento sobre el número de datos de prueba. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, en este caso vamos a suponer que fijamos ese cociente en 70% y supongamos también que repetimos este procedimiento, por ejemplo, 5 veces. Entonces, la primera vez, por ejemplo, utilizaría una base de datos X1 train y Y1 train para el entrenamiento. La segunda vez, una base de datos X2 train y Y2 train. Todas estas tienen el mismo cociente de datos de entrenamiento y de prueba. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, esta es la idea detrás de este método. Entonces, para este procedimiento vamos a utilizar nuevamente de esta biblioteca scikit-learn la función de shuffle split para este fin. Vamos a suponer que quiero dividir no en 5 sino en 10 pequeños conjuntos de datos, ¿sí? Mi base de datos original. Y que el tamaño del conjunto, del consciente del conjunto de entrenamiento al conjunto de prueba, es otra vez 70%. Nuevamente le digo que, pues, que mantenga los datos constantes, es decir, los elementos que forman cada una de las bases de datos y definimos el procedimiento para que realice estas pruebas de esta forma. Aquí está el nombre de la función, la misma que ya declaramos pues anteriormente y tenemos que usar estas opciones. El número de bases individuales aquí está especificado con el mismo nombre. Nótese que del lado izquierdo está el nombre de la función y del lado derecho el nombre que yo le di a este parámetro. ¿Ok? Este puede cambiar, pero el que está del lado izquierdo tiene que tener este nombre. Igual, y en este caso también, un train size es el nombre, digamos, del dato, del parámetro que tengo que especificar, y este es el nombre que yo le di. Y acá está también especificada la opción de que pues repita las bases de datos. Otra vez vamos a utilizar el modelo de regresión logística, ¿sí? Realizamos nuestra evaluación utilizando esta función crossval score, ¿sí? Esto ya lo hemos declarado anteriormente también, datos de entrada y de salida, y acá está definida, digamos, la forma como vamos a manejar los datos con esta opción. ¿Ok? Una vez que pues logramos que corra o lo corremos, este es el resultado. La regresión, la exactitud, valor promedio de la regresión lineal es casi 76 y en esta ocasión tenemos
pues una menor desviación estándar en relación a la exactitud.